El dictamen de telecomunicaciones nos tienen convocados para el viernes a las 9 de la mañana. Siguen sin dejarnos leer el dictamen. Pues nos lo van a dar la noche previa para que pase lo mismo que hoy, para que ustedes lleguen, lean los discursos que les prepararon, nos mayoriten. Es gravísimo lo que están haciendo. Yo cierro con una propuesta concreta. Detengan este despropósito. No al gobierno espía. Parlamento abierto nos hubiera gustado cuando se declaró la guerra contra el narco con Felipe Calderón. Parlamento abierto hubiera sido cuando los 43 desaparecidos por Ayotzinapa. Parlamento abierto por haber encontrado el campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, y que después su gobernador se diera a la fuga y refugiarse en España. Eso sí es lo que yo quisiera haber escuchado de los compañeros que hoy se desgarran las vestiduras y nos quieren venir a dar clases de moral y de democracia. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Callan completamente al impresentable prófugo de 6 años, Ricardo Anaya, que se atrevió a hablar de valores, de respeto, de no corrupción. Todo lo que él siempre hizo y representó, este raterazo, ahora vino aquí a gritarlo a esta sesión, pero no contaba que iba a salir una valiente senadora del pueblo, la senadora de Morena, Chavira, que le quitó la máscara y le dijo: ¿y cuándo hablaste para los de Ayotzinapa? ¿Cuándo hablaste para el ABC? ¿Cuándo hablaste para las muertas de Juárez? O sea, le recordaron lo que el PAN nunca ha recordado misteriosamente, porque ellos tienen memoria, como dicen, pero para esas cosas que no les convienen ni se acuerdan ni no dicen nada. Lo bueno es que aquí esta senadora se lo aventó a su cara, se lo refrescó, y no van a creer su reacción de canalla, porque escuchen cómo se puso bien altanero, bien prepotente y bien gritón, pero pues lo callaron a este impresentable. Vamos a escuchar. Senadora Anaya, le uso la palabra. Sí. Le agradezco y le pido que todavía no empiece mi tiempo. Entregaron el dictamen a las 10:30 de la noche. Son casi 150 páginas, más de 300 artículos. Pues claro que ustedes a lo que vinieron es a leer una bola de discursos que prepararon en la noche la gente que trabaja para ustedes. Nosotros nos pusimos a leer el documento y entonces estamos haciendo un esfuerzo monumental. Le ruego su comprensión. Miren, nosotros denunciamos que este periodo extraordinario iba a ser el extraordinario de los salvazos, es decir, un extraordinario en el que iban a entregar los documentos en la noche previa para que nadie tenga tiempo de leerlos, para votarlos al día siguiente, y ojalá nos hubiéramos equivocado. Pero ustedes una y otra vez nos dan la razón. A las 10:26 de la noche entregaron la versión final. Estamos hablando de un documento con más de 305 artículos, casi 150 páginas. Y hacen como que lo estudiaron, como que lo leyeron y que van a apoyar a las madres buscadoras y que por eso vienen a pedir nuestro voto. Miren, el problema de fondo que yo quisiera que hoy se discuta es ¿por qué estamos tratando temas tan delicados en un periodo extraordinario? ¿Por qué sacar en una sola semana de golpe 4 leyes que están claramente interconectadas, aunque por título no lo parezca? La ley en materia de personas desaparecidas, la ley general de población, la de telecomunicaciones y la de investigación e inteligencia. Lo que están haciendo no tiene vergüenza, porque están lucrando con el dolor de las madres buscadoras, están usando el dolor de las madres buscadoras y están usando la crisis de seguridad para pasar 4 reformas que, lejos de resolver esos problemas, vienen a consolidar el gobierno espía. Y en estos 10 minutos lo voy a explicar con claridad y voy a ofrecer pruebas, aunque se rían. ¿Qué están buscando? Están buscando que el gobierno federal, a partir de la próxima semana, pueda teclear tu CURP y que con teclear tu CURP tenga acceso, fíjense nada más,
de cualquier ciudadano mexicano. Foto, tus huellas digitales, todas tus compras de Amazon les van a aparecer ahí. Si te hospedaste en un hotel y en qué hotel fue. Tu geolocalización en tiempo real, a qué hora sales de tu casa, a dónde vas, a qué hora sales del trabajo, con quién te reúnes. A todo eso van a tener acceso si se aprueban estas 4 leyes. Y lo voy a ir demostrando. Hoy, en un ratito, quieren ustedes que votemos una reforma a la Ley General de Población. Vean, por favor, el artículo 91 sexies, que seguramente no han leído, porque si el dictamen nos lo dieron ayer a las 10:30 de la noche y nos convocan ahorita a las 10 de la mañana, dudo que hayan leído las 150 páginas. Miren, ese artículo 91, que ustedes con el argumento de apoyar a las madres buscadoras pretenden reformar, dice, entre otras cosas, que todo ente público o particular, no importa si es Amazon, si es un hotel, si es la compañía de autobuses, si es una aerolínea, estará obligado a solicitarte tu CURP para prestarte cualquier servicio o cualquier trámite. Entonces ahora, todo lo que compres, donde te hospedes, a donde vayas, va a quedar registrado con tu CURP. Y claro, le dan acceso al gobierno a esas bases de datos. Por eso digo, con que el gobierno teclee, o sea, no se dan cuenta el poder que le están dando a ese señor Pepe Merino. No sé en qué momento ustedes renunciaron a su obligación de ser un contrapeso frente al Poder Ejecutivo. Ese es el 91 sexies de la Ley General de Población. Paso a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. ¿Cuándo se votó esa ley? En la Cámara de Diputados a las 3 de la mañana. Porque quieren sacar todo esto muy rápido y al final voy a explicar por qué. Vean el 8, fracción tercera. Le dan acceso al gobierno, registros vehiculares otra vez, ponen tu CURP, van a tener tus placas, tus datos biométricos, tu fotografía, tus huellas dactilares, tus datos telefónicos, y estoy leyendo la ley, no es mi imaginación. Todos los registros públicos inmobiliarios, donde sea que tengas una propiedad, ahí les va a aparecer personas morales, registros fiscales, registros de armas de fuego. Si tienes una pequeña tienda, registros de comercio, registros de inmuebles, prestadores de servicios de seguridad privada, padrones de personas detenidas y sentenciadas. Ley de telecomunicaciones, otra vez, lean el 160. Le están dando el poder a una sola persona, al tal Pepe Merino, sin orden judicial, para tener acceso a tu geolocalización en tiempo real. Lo dice el 160 de la Ley de Telecom. Puede la Agencia de Transformación Digital pedirle a cualquiera de las empresas de telefonía celular la geolocalización en tiempo real de cualquiera de nuestros aparatos. Entonces, claro, si tienen la geolocalización en tiempo real de tu teléfono, pueden saber dónde estás las 24 horas del día. ¿Por qué en un periodo extraordinario? Fue mi pregunta inicial. Porque al final su argumento no se sostiene. Si ustedes quisieran ser transparentes, habrían consultado a la gente. Todo el día se llenan la boca diciendo que representan al pueblo. Pregúntenle al pueblo, díganle con claridad. Aquí hay 2 opciones. Si tú, ciudadano, renuncias a tu privacidad, nos entregas todos estos datos, te ofrecemos encontrar a los desaparecidos y resolver la crisis de seguridad. Y dejen que la gente decida. ¿Por qué en un extraordinario? Porque la gente les diría que no. Porque si esto se socializa, si la gente se da cuenta de lo que ustedes están haciendo, les va a dar la espalda. La gente no va a aceptar al gobierno espía, que ustedes con teclear la CURP puedan ver lo que compraron en Amazon, el hotel donde se hospedaron, la geolocalización en tiempo real. Y yo sé, su argumento es: necesitamos ese poder, queremos ser el gobierno espía para encontrar a los desaparecidos y para acabar con la crisis de seguridad. Convoquen a un parlamento abierto, no lo hagan en lo oscurito. ¿Cómo que ayer a las 3 de la mañana votando una de estas 4 leyes? El dictamen de telecomunicaciones nos tienen convocados para el viernes a las 9 de la mañana. Siguen sin dejarnos leer el dictamen. Pues nos lo van a dar la noche previa para que pase lo mismo que hoy, para que ustedes lleguen, lean los discursos que les prepararon, nos mayoriten. Es gravísimo lo que están haciendo. Yo cierro con una propuesta concreta. Detengan este despropósito. No al gobierno espía. Abran un parlamento abierto y que la gente decida. Si los ciudadanos deciden por voluntad propia renunciar a su privacidad,
que ustedes puedan saber dónde están en tiempo real, a dónde viajan, qué compran, en qué hospital estuvieron, cuál fue el procedimiento que les realizaron, si los ciudadanos les autorizan tener esa información con la promesa de que ustedes van a pacificar al país, entonces tendrán el respaldo ciudadano. Yo estoy seguro que la gente les dirá un rotundo no. Sobre el dictamen de hoy, pues por supuesto que igual que Movimiento Ciudadano, nuestro voto va a ser en abstención. Vamos a revisar a fondo. ¿Queremos encontrar a los hijos de las madres buscadoras? Por supuesto que sí, pero lo que queremos denunciar es que ustedes están lucrando, se están aprovechando del dolor de las madres buscadoras para por la puerta de atrás instaurar en México el gobierno espía. En Acción Nacional decimos no al gobierno espía y sí a la privacidad de la gente. Y concluyo, todo esto dentro de un diseño, porque antes había un órgano que velaba por la privacidad, por los datos personales de la gente. Si se acuerdan, ¿verdad? Se llamaba el INAI. Ya no existe, ustedes lo desaparecieron. Ya no hay un poder judicial independiente ante el cual reclamar este tipo de abusos. Entonces, lo que ustedes están haciendo está clarísimo. Instauran un gobierno espía, desaparecen al INAI, cooptan, controlan al poder judicial y entonces, con el argumento de que llegó la transformación al país, van a tener manga ancha para espiar a los ciudadanos. Nosotros a eso decimos no. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador. Pues bueno, amigos, según bien preocupados que estar ahí investigando, que a fondo, que porque no les parece, que porque la corrupción, que se preocupan por el pueblo, puras patrañas, amigos. Sabemos cómo son estos impresentables. Lo bueno es que esta gran senadora, la senadora Chavira del grupo parlamentario de Morena, pues desenmascara a este personaje. Le dice que nunca se han preocupado por el ABC ni los de Ayotzinapa y ahí sí no han abierto el hocico para nada. Pero vamos a ver cómo lo destrozan, amigos. Finalmente, para dar el posicionamiento en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, tendrá el uso de la palabra la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa. Con el permiso de las presidencias, agradezco a mi grupo parlamentario poder ser portavoz de los sentimientos más profundos de lo que significa lo que hoy vamos a aprobar. Sin duda, cuando algunos y algunas compañeras han señalado que el Parlamento abierto, bueno, hubo 3 meses de consulta en la Secretaría de Gobernación y se abrió ese paréntesis a petición de varias y varios senadores para que esto fuera escuchado, y mi reconocimiento a las madres buscadoras, mi reconocimiento porque varias de estas líneas de reflexión que voy a dar lectura fueron producto de uno de mis colaboradores, Adán García, quien fuera director del Museo de Tolerancia. Quienes hemos asistido y hemos visto lo que desde ahí se ha expuesto, pues decirles que Parlamento abierto nos hubiera gustado cuando se declaró la guerra contra el narco con Felipe Calderón. Parlamento abierto hubiera sido cuando los 43 desaparecidos por Ayotzinapa. Parlamento abierto por haber encontrado el campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, y que después su gobernador se diera a la fuga y refugiarse en España. Eso sí es lo que yo quisiera haber escuchado de los compañeros que hoy se desgarran las vestiduras y nos quieren venir a dar clases de moral y de democracia. No, lo que yo les invito es que revisen la historia, revisen lo que fue el partido de Estado, la política de desaparición con el partido de Estado del PRI en ese entonces era una política de Estado al servicio de la desaparición forzada. Eso fue lo que lastimó por décadas a nuestra querida nación. Y hoy estamos estableciendo un marco jurídico e institucional más robusto y humanista, acorde con la magnitud de la tragedia nacional que vivimos, y lo estamos reconociendo. Desmontar una estructura que estaba al servicio de las mafias no ha sido fácil, ha sido una tarea enorme y de gran cirugía. Y decir que en primer lugar se está destacando en este dictamen
que se reconoce sin ambigüedades la dimensión estructural y sistémica de la crisis. En un país con más de 114,000 personas desaparecidas y más de 52,000 cuerpos identificar en servicios forenses, según datos oficiales. Esta propuesta legislativa abandona la negación y el silencio para asumir una postura de corresponsabilidad estatal. De esa forma, representa un punto de inflexión en la manera en que el Estado responde a las exigencias de verdad y justicia de miles de familias mexicanas. Eso es lo que estamos el día de hoy avanzando y reconociendo. Y uno de estos elementos más positivos del dictamen es el fortalecimiento del marco penal. Se refuerzan los tipos delictivos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, incorporando de manera explícita la responsabilidad penal de autoridades que toleren, consientan o se muestren omisas ante estos hechos, llámese a todos los niveles del gobierno, porque eso fue, hay que decir, lo triste que vimos en Jalisco fue lo que recolocó que este tema fuera nuevamente puesto y expuesto ante la opinión pública y a la obligación del Estado y a la sensibilidad de que hoy nuestra Presidenta de la República tuviera esta disposición de escucha, y esto amplía la rendición de cuentas en contextos de colusión o adquiescencia institucional y armoniza la legislación mexicana con estándares internacionales como los de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, el dictamen fortalece de forma significativa las capacidades institucionales de búsqueda, se consolidan las funciones de la Comisión Nacional de Búsqueda, se promueve la interpolaridad entre bases de datos forenses, genéticos, biométricos y de salud, y se facilita el acceso a información clave como registros civiles, escolares o clínicos. También quiero comentar que los estados donde gobiernan, por cierto, varios de ustedes, están de acuerdo porque se han visto en la imposibilidad de poder avanzar y dar cuentas, porque sus fiscalías no se han logrado modernizar y estar actualizados al servicio de la gente. Esta integración tecnológica, si se implementa adecuadamente y con salvaguardas de derechos humanos, permitirá superar el aislamiento entre las instituciones que por años han actuado con una visión que ha estancado por sí estos datos en un país donde la identificación de los cuerpos y el rastreo de personas ha sido algo que no se ha logrado consolidar, ha sido fragmentado y lento, y esta posibilidad de tener una sola base de datos nos va a dar una diferencia vital. Otra de las grandes fortalezas de esta reforma radica en la formalización de la participación de las familias y las colectivas y colectivos de búsqueda. El dictamen reconoce su papel central en el proceso, no solo como sujetos de interés, sino como actores con derecho a intervenir en las decisiones públicas en materia de búsqueda. Aunque este punto aún requiere, como señalaba mi compañera senadora Karen Castrejón, requiere fortalecerse con mecanismos verdaderamente vinculantes, representa un avance en términos de dignificación de su lucha y de su construcción de una política pública, participativa y sensible frente al dolor de nuestras víctimas. El dictamen también establece que todas las autoridades, sin excepción, tienen la obligación de colaborar con los esfuerzos de búsqueda. Esto incluye a instituciones de seguridad, fiscales, de salud, educativas, migratorias y de registro civil. Con ello se plantea una lógica de Estado integral que rompe con las lógicas de fragmentación burocrática y de evasión y de responsabilidades. Este principio de colaboración obligatoria puede ser clave para evitar que las omisiones institucionales sigan prolongando el sufrimiento de las familias. Adicionalmente, la propuesta legislativa contempla mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. Aunque son perfectibles estos mecanismos,
sientan una base para exigir supervisión independiente, monitoreo social y auditoría institucional. Así el dictamen puede convertirse en un instrumento que no solo responda a la urgencia de la búsqueda, sino también a la necesidad de prevenir la repetición de los mismos patrones de impunidad. Este enfoque prospectivo resulta indispensable para transformar no solo las normas, sino también las prácticas del Estado. Finalmente, lo más relevante del dictamen en su dimensión ética y simbólica en un país donde las víctimas han sido históricamente desoídas, estigmatizadas e ignoradas, esta iniciativa representa un reconocimiento del derecho a ser buscado, del derecho a la verdad, del derecho a una reparación integral. Desde la perspectiva de la justicia transicional, la reforma es un primer paso que abre la puerta a políticas más amplias de memoria, verdad y no repetición. En este sentido, una oportunidad histórica para que el Estado mexicano asuma plenamente su responsabilidad con las víctimas, con sus familias, con el futuro del país. Y aunque no resuelve por sí sola la crisis, constituye un parteaguas que puede transformar la relación entre las instituciones, la ciudadanía y la justicia, porque el derecho a la verdad es parte de lo que nuestra bancada mayoritaria, por supuesto, la bancada de Morena, abraza la propuesta que ha presentado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Es cuanto, presidentes. Pues bueno, amigos, ya escuchamos, a nosotros nos gusta, pues ahora sí que escuchar argumentos, datos duros, reales, coherentes y no las tonterías que dice Ricardo Anaya. Lo bueno es que aquí en su cara le recordaron todo eso, a lo cual ellos hacen los que no se acuerdan, y pues ya escucharon ustedes, amigos. Dejen su like y nos vemos hasta la próxima. Bye.